Muy bueno. Entonces vamos a ver la segunda sesión, que esta está enfocada en la evaluación inicial neurológica y cognitiva de la persona mayor. Entonces, a grosso modo, vamos a ver un poquito de lo que sí esperamos de los cambios de la edad en las funciones cognitivas, características sugestivas de deterioro cognitivo y algunas indicaciones para referir oportunamente, cuál es el abordaje inicial de las alteraciones cognitivas, las herramientas clínicas que vamos a utilizar en el diagnóstico y algunos factores de riesgo y objetivos de prevención. Pues a manera de introducción, en el envejecimiento, pues comúnmente en la persona mayor vemos mayor cantidad de enfermedades y de comorbilidades y por lo mismo tenemos que ser muy enfáticos con los colegas de que el envejecimiento no se va a traducir en enfermedad, pero sí con una reserva fisiológica menor en diferentes factores, como lo hemos visto en el concepto de fragilidad. Entonces, ¿qué cambios neurológicos esperamos en una persona que envejece? De entrada en memoria sí va a haber cambios, vamos a ver una capacidad más disminuida en cuanto al aprendizaje y adquisición de nuevo conocimiento. Principalmente es donde vemos resaltado en los problemas cognitivos la parte de la amnesia anterógrada, ¿ok? Una mayor tasa de olvidos no patológicos, si quieres verlo así, o olvidos benignos, y una dificultad para recordar hechos recientes, específicamente hablando de memoria episódica. En la parte visoespacial y visomotora y un poquito de la parte construccional, vemos que hay una mayor demanda cognitiva en cuanto a tareas que requieren coordinación visual, espacial y motriz, y esto va a estar todavía más incrementado en algunos procesos ejecutivos en enfermedades neurológicas. Y mucho mayor dificultad para la construcción de modelos, sobre todo en las praxias constructivas, como pueden ser los cubos o la copia de figuras, que eso no necesariamente se va a traducir en que esté mal en nuestras pruebas de escrutinio. En la parte de las funciones ejecutivas, como el término incluso de funciones ejecutivas es muy amplio y hasta ya discutido si realmente les tenemos que decir así. Son estos procesos en la planeación, la inhibición de los impulsos, la memoria de trabajo. Muy importante definir que memoria de trabajo no es un proceso de la memoria, es un proceso de la función ejecutiva y la atención dividida o la toma de decisiones en cuanto a múltiples objetivos. Y finalmente, que creo que es el que más conocemos, una velocidad de procesamiento más lenta con tiempos de reacción y de respuesta más prolongados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que esperamos en una persona mayor que envejece. ¿De acuerdo? Obviamente, algunos de estos procesos ya fuera de la norma, podemos ya considerarlos patológicos dependiendo del contexto de la enfermedad que tenga el paciente. ¿Okay? En una enfermedad de Alzheimer esperamos que la parte de la memoria anterior esté muy afectada, pero quizás las funciones ejecutivas en la parte inicial no estén tan afectadas. ¿Okay? Entonces, de otros cambios neurológicos en el sistema motor, sí se considera que va a haber una menor fuerza muscular y una velocidad de movimientos más lenta. La fluidez de estos mismos movimientos va a ser más lenta y va a haber incluso una tendencia a la flexión. Puede haber paratonía, que ahorita vamos a definir un poquito más eso, y una ausencia de reflejo aquilio que lo pudiéramos considerar como normal. ¿Okay? En el sistema nervioso central se sabe que va a haber una pérdida de masa cerebral y pérdida de seleccionadas terminales corticales y un aumento de la masa blanca en relación con la sustancia gris. ¿Okay? O sea, va a haber más axones, menos neuronas. 20% del flujo sanguíneo cerebral se pierde, esto por todo el tema de aterosclerosis relacionada con el envejecimiento, y los reflejos posturales están más deteriorados, esto lo vemos mucho en el tema de equilibrio y marcha. De la parte sensitiva hay una menor respuesta a los estímulos dolorosos agudos, y en la parte sensorial las deficiencias de la audición y de la visión. ¿Okay? Entonces, hay algunas diferencias y a veces estos pueden diferir un poquito entre hombres y mujeres. A las mujeres en general tienden a tener procesamiento más específico en cuanto a funciones. El hombre en general tiene un pensamiento un poco más integrado. Esto significa que las mujeres en determinadas funciones mentales son más proficientes o eficientes, mientras que el hombre en general se mantiene equilibrado. Las mujeres se desempeñan mejor en dominios específicos. Los hombres en general en las pruebas salen con una función global mucho mejor. Esto está también sesgado por temas de supervivencia y temas de deterioro asociado con la progresión.
Y en áreas específicas, a la mujer le va mejor en cuanto a las pruebas de función verbal, semántica y fonológica, al hombre le va mejor en el desempeño visoespacial. Parece chiste, pero a los hombres les va mejor con el manejar que a las mujeres. Entonces, ¿qué no es normal? Y que eso sí, banderas rojas. Queja de memoria en cualquier momento, esto incluso queja cognitiva en global, esto incluyendo temas de comportamiento psicológicos, afectivos, dolor, cualquier alteración en algún nervio craneal, cualquier alteración en ánimo, comportamiento y caídas. Cualquiera de estas cosas nos obliga a hacer una evaluación completa, no nomás neurológica, sino también geriátrica. ¿Okay? Entonces, en cuanto al deterioro cognitivo, sabemos, ya hemos visto mucho esta gráfica, vamos a empezar a ver un incremento aún mayor con la parte de sobrevida y tratamientos nuevos. Epidemiológicamente sabemos que en Latinoamérica se está duplicando la tasa de esta enfermedad y sabemos que conforme pasan las décadas, la prevalencia y la incidencia son mayores. Sabemos que en la sexta década puede ser apenas un inicio de los síntomas, pero ya para la novena década, pues ya hay una prevalencia bastante mucho mayor. Y pues se estima que estos números se van a ir duplicando en los próximos 30 años. Entonces, en América Latina, como de costumbre, no tenemos suficientes estudios ni una información tan detallada como en otros países, pero sabemos que el Alzheimer sigue siendo la demencia más común. Hasta 2/3 se va a presentar en países de menos ingresos. En América Latina se estima 9 millones y en México no específicamente Alzheimer, pero se estima que hay alrededor de 1.3 millones de personas con demencia, de acuerdo a las últimas cifras publicadas por el INGER. Y que sabemos también que la mortalidad es estable. Entonces hablamos que desde el diagnóstico hasta la defunción al menos tenemos 5 años, pero en la progresión que se ha estado estimando sabemos que desde que empiezan los cambios patológicos a la muerte son alrededor de 20 años y usualmente de la clínica a la muerte son alrededor de 10 años. Entonces, esto es importante para poder hablar con los pacientes y los familiares para temas de planificación. ¿Okay? Entonces, este artículo es muy interesante, salió este año y esta es una revisión que hicieron con los estudios de prevalencia por año de nacimiento en Estados Unidos. ¿Qué reveló este estudio? Que a pesar de que todos dicen que la demencia se está incrementando, las cifras corregidas por año de nacimiento nos dicen que al contrario, la demencia está disminuyendo. Entonces nos está dando una estadística o epidemiología contradictoria y esto es muy probablemente no se ha estudiado tanto en relación a que ya hemos controlado factores de riesgo con mayor impacto. Por ejemplo, el tema del tabaquismo, ya hay un mayor tema de educación, ya hay más medidas y control de enfermedades agudas y contagiosas que también sabemos que pueden contribuir al empeoramiento de la parte cognitiva. Entonces, esto nos dice que a pesar del incremento por la longevidad, ha disminuido por el control de factores de riesgo. Bueno, entonces, a tema de definición, nos basamos todavía en las clasificaciones que hacemos por DCM y tenemos a demencia, que es un síndrome clínico adquirido que está causado por una disfunción cerebral ya sea reversible o irreversible, que lo vamos a tocar también después, y se caracteriza por un deterioro de funciones cognitivas. Y para hacer demencia tiene que tener un trastorno de funcionalidad y una dificultad para realizar sus actividades de la vida diaria. ¿Okay? Por DCM clasificamos en un deterioro cognitivo leve y un trastorno cognitivo mayor, esto muy relacionado a su desempeño en las actividades más básicas. DCL también ha evolucionado en su terminología, inicialmente se le llamaba deterioro cognitivo no demencia, esto basado en los estudios de salud en las cohortes de estudios sobre todo de corazón en Canadá y Estados Unidos, y estos los definían en los pacientes que tenían un desempeño normal, quizás en las pruebas cognitivas, pero había, ya que veíamos las desviaciones estándar, no cumplían para una normalidad total. Y pues su funcionalidad se mantenía normal. Después ya se acuñó por la Clínica Mayo el doctor Petersen, basado en la cohorte de este estudio ADC-ADPR,
como el deterioro cognitivo leve y es con el que actualmente clasificamos a la mayoría de nuestras enfermedades demenciales. Y estos son los pacientes con queja de memoria a corto o largo plazo, sin alteraciones en sus funciones. Y pues, como vemos, este término ha ido evolucionando desde que usábamos nada más el GDS hasta actualmente ya el Grupo de Trabajo Internacional incorporando la terminología de DSL. Entonces, en la propuesta actual de la Clínica Mayo, tenemos la queja de memoria. Posteriormente, vemos que no cumple para parámetros o estándares de su edad. Esto, idealmente, tendríamos que tener todos una valoración de pruebas neuropsicológicas con desviaciones estándares en base a la edad. Esto sabemos que es un poco irreal en la clínica, pero pues lo extrapolamos a nuestras pruebas de tamizaje. Entonces, si nos mantenemos con funciones conservadas, es DSL, y luego vemos si este DSL predomina o no la parte amnésica, la queja de memoria. Si no predomina la parte amnésica, es un DSL no amnésico, y vemos ya el tipo de dominios que involucra, y el DSL amnésico, igual, los tipos de dominio que involucra. El Alzheimer clásico en etapa inicial es un DSL amnésico de dominio único. Okay. La mayoría de los casos que quisiéramos, por ejemplo, integrar en un protocolo de tratamientos con anticuerpos monoclonales tendrían que entrar ahí, pero sabemos que la realidad es muy diferente. Realmente ver un DSL monodominio amnésico en la clínica es raro. En México al menos la mayoría vas a ver multidominio. Okay. Entonces, estas son algunas de las etiologías que se sugiere de acuerdo al tipo de deterioro que encuentres, pero sabemos que esto nada más es una clasificación general. La realidad es que la mayoría de las veces vas a ver amnésico multidominio y no necesariamente va a ser Alzheimer, ¿okay? Por las diferentes comorbilidades que tenemos que controlar. Entonces, ya si hacemos la conjunción o el modelo integrado con clasificación de biomarcadores y demás, pues ya pudiéramos ser un poquito más incisivos, pero el tema de biomarcadores lo vamos a ver más adelante con la parte de Alzheimer. Entonces, comercial, el que le toque Alzheimer, por favor, mándenla con tiempo. Entonces, pasando a la fisiopatología en general en demencia, sabemos que de la fase preclínica o normal a la parte clínica, tanto de deterioro cognitivo o demencia, pues tenemos un largo trecho. Como vimos, se estima alrededor de 20 años de duración de la enfermedad y pues tenemos muchas patologías neurológicas asociadas. ¿Okay? Entonces, sabemos que en el Alzheimer muchas veces no es un Alzheimer puro, muchas veces vamos a tener lesiones de enfermedad cerebrovascular, esclerosis hipocampal como hallazgo histopatológico, cambios neuropatológicos específicos de Alzheimer y otras copatologías. Entonces, en el mismo paciente con un Alzheimer podemos tener otras enfermedades y estas usualmente son las que contribuyen en que el fenotipo clínico no sea el clásico amnésico. ¿Okay? Entonces, cuando tengas un paciente que te cumple hasta con pruebas y biomarcadores para Alzheimer, pero no se comporta de forma habitual, probablemente hay una copatología que está interfiriendo. ¿Okay? Y pues sabemos que hay muchas etiologías que vamos a abordar a lo largo de este curso. Muy importante tocar el componente vascular. Ya desde los 2020 se habla de un componente de la barrera hematoencefálica como incluso las etapas más iniciales del deterioro para la enfermedad demencial por los cambios de presiones a este nivel. Y esta disfunción neurovascular contribuye a la alteración del aclaramiento del beta amiloide y la cascada que provoca eventualmente la patología de Alzheimer. Entonces, incluso se han hablado de teoría de doble hit, en donde no solo involucra la afectación clásica de la vía amiloide, sino también factores vasculares, además de más de 10 teologías o hipótesis que se tienen para la causa de Alzheimer. Entonces, en pruebas de escrutinio, esto lo vamos a ver más a detalle con Jorge en la próxima sesión. En general, las que más utilizamos es el MOCA. Les recuerdo que por ser estudiantes se les da un descuento, entonces se pueden registrar y capacitarse, no solo por tener su medallita y su certificación, sino que también les permite entender un poquito más a detalle la prueba y hay muchos manuales de uso. ¿Cuántos años dura? Es que La capacitación son 2 años y se puede renovar las veces que quieras. La pues, asociación de MOCA te sugiere estarte renovando cada 2 años, pero al menos antes de utilizarla, certificarte una vez. creo que para estudiantes es gratis, pero sí, gratis. Sí.
Entonces, aprovechen mientras estén en residencia y renuévense. Oye, no, pero no sé si soy yo que no estoy escuchando, pero no es gratis para residente, o sea, y fuera también es gratis, ¿no? O sea, o solo estudiantes. Solo estudiantes, o sea, ya que eres profesional, sí te cobran. Sí, Ale, con tu gafet, o sea, que se vea tu matrícula y uno, creo que puse mi horario o alguna cosa de mi tech, comprobante, ajá, con eso te sale gratis. Ay, ok, hay que hacerlo antes de salir. Gracias. Un concurso. En Neuro nos lo Cúlpenme a mí, yo porque yo lo hice certificarse. Este, ajá. Entonces, en Moca, recuerden que aquí en México ya lo tenemos validado. Digo, fuera de que el estudio ya por de por sí la asociación lo valida con múltiples cohortes, ya se hizo un estudio aquí en población del instituto, que se observó que el puntaje de 26 sí es bastante sensible y específico, con un buen valor predictivo positivo para detectar DCL, y el punto de corte para demencia es todavía más certero. Entonces, ¿qué nos dice? Que sí nos sirve para detectar DCL, pero no es suficiente. O sea, en DCL sí se recomienda usar más pruebas de escrutinio. ¿Okay? Minimental, que sigue siendo el caballito de batalla en muchos lugares. ¿Cuáles son las principales limitantes? Pues que no toman muy en cuenta funciones ejecutivas en general, ni toda la parte de praxia constructiva de una forma más detallada, tiempos de respuesta, etcétera, y que si lo quieres utilizar en algún estudio, pues te cuesta. Entonces, ya cada vez se utiliza menos en protocolos de investigación. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues es la más validada y la más probada a nivel mundial en cohortes, y es la que se sigue utilizando en protocolos de investigación. Con la que se tiene que familiarizar para su interpretación más que para su aplicación es el Minicog. Esta, sobre todo, es una herramienta que se está promocionando mucho en el INGER y en el primer nivel de atención para que se puedan referir de forma oportuna. El Minicog básicamente es una mini prueba de cognición enfocada en dominio amnésico, un distractor constructivo y el recuerdo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ventajas tienes? Es corta y su única interpretación es que si tiene un punto mal, lo mandes. ¿Okay? Entonces, si falla en la memoria o falla en el reloj, automáticamente hay que referir. Entonces, esta prueba le sirve más al primer nivel para enviarlo al especialista. ¿Okay? Esta igual está en el INGER para su consulta y el manual de aplicación. Entonces, ¿qué otra cosa es importante? El examen físico. ¿Ok? Yo sé que no estamos tan familiarizados con la parte del examen neurológico, pero es muy importante cuando abordamos un paciente con demencia hacer un examen, aunque sea inicial, porque muchas veces nos va a dar pistas o pauta de qué otra lesión o qué otro síndrome pudiera estar relacionado. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que ver al menos en la primera visita neurológica? Nervios craneales, puntos clave, si hay alguna fase o alteración en el parpadeo, si hay una respuesta pupilar anormal, si los movimientos oculares están alterados, si presenta disartria o si hay asimetría facial. De entrada, pues ahí ya hay un check. De la parte motora hay que evaluar debilidad, si presencia o no, en este caso pues vemos fuerza, si hay presencia o no de fasciculaciones, si hay alteración en los reflejos de estiramiento muscular o si hay alguna alteración del tono. De la parte de coordinación y función extrapiramidal, básicamente son movimientos anormales. Evaluamos principalmente si hay temblor o si hay una alteración en los movimientos rápidos alternantes, buscando parkinsonismo o alguna disfunción cerebelosa. Y de la marcha o estabilidad postural, capacidad de mantenerse en pie sin apoyo, patrón de marcha, que ahorita vamos a ver algunas características, la marcha en tándem si es posible por el paciente y si es seguro y es posible por el paciente, el pull test. No en todo se puede ni en todo se recomienda por riesgo a que se nos vaya a caer. ¿Okay? Entonces, de nervios craneales, luego se las paso, nada más para que veamos en general qué es lo mínimo indispensable que tenemos que ver en el examen inicial. ¿Okay? Olfatorio casi nunca lo vemos, pero puede incluso verse afectado en Parkinson iniciales. El óptico, siempre ver temas de pupila y de temas de agudeza visual.
los nervios de movimientos oculares, hacer el patrón en H y ver si hay alguna deficiencia, porque eso incluso nos puede dar pistas de alguna lesión en específico a nivel cerebral, etcétera. ¿Ok? Marcha. Yo sé que muchas veces no nos ponemos a revisar esto y siempre los estoy molestando con la parte de la marcha, pero es muy importante en el examen neurológico, sobre todo porque incluso los mismos neurólogos a veces no lo revisan. ¿Ok? Entonces, base de sustentación, lo habitual es de 5 a 10 centímetros. La mayoría de nuestros pacientes, por el mismo cambio fisiológico, pueden tener una base de sustentación más amplia, pero usualmente la base de sustentación amplia nos va a dar indicio de alguna enfermedad degenerativa. ¿Ok? Cadencia, que es el ritmo y la velocidad, en eso sí estamos más familiarizados, y usualmente la enfermedad más característica aquí es Parkinson. ¿Ok? Longitud de los pasos, usualmente vamos a ver cambios a pasos más cortos y algunos déficits sensoriales. Por ejemplo, en pie diabético y otras neuropatías. ¿Ok? Altura de los pasos, eso es un poquito más en cuanto a la fuerza y se va a ver muy relacionado en neuropatía y en algunas otras restricciones más osteomusculares. ¿Ok? Centro de gravedad, esto es un poquito si hay una lateralización o no, o una oscilación más adecuada de la marcha, es básicamente que se puedan ir desplazando o pasando el peso de un lado al otro sin haber alguna alteración o dato patológico, y este usualmente lo vamos a ver mucho en las marchas vasculares y también en Parkinson. Y el desplazamiento de cadera es principalmente relacionado a debilidad y lesiones a nivel de los músculos de la cadera, que esto muchas veces es más enfocado en la parte de rehabilitación. ¿Okay? En tono, vamos a tenerlos alto o bajo tono. Hipertonía, principalmente sabemos que es la rigidez. Aquí hay que hacer muy buena la diferencia entre rigidez y espasticidad. Rigidez es esta dureza y resistencia al movimiento, independientemente si hay o no aplicación de velocidad. Lo clásico va a ser si hay rigidez o no en rueda dentada o en tubo de plomo. Rueda dentada sabemos que se le estás aplicando y vas soltándose. En tubo de plomo es que durante todo el trayecto del ejercicio hay rigidez. ¿Okay? Y espasticidad es que la velocidad de aplicación sí cambia la presentación o no. ¿Okay? Entonces, si estás haciendo así el movimiento, ves algo de rigidez a lo mejor, pero si le haces rápido el movimiento, luego hay contracción y se pone duro, eso es espasticidad. ¿Okay? Entonces, rigidez usualmente lo vamos a ver en lesiones de núcleos de la base o neurona motora superior. Espasticidad casi es exclusivamente de lesión de neurona motora superior. Así como para decir la diferencia. Y de la espasticidad podemos tener el fenómeno de clasp knife o de clonus. El clasp knife es que tienes una liberación súbita de que duro y se suelta. Y el clonus es que con la estimulación repetida se mantiene el estímulo. Y la paratonía, que este es el que más vamos a observar en nuestros pacientes, es un Espera, aumento de tono muscular. perdón. ¿Qué Lo pasa? de Class Knife es en espasticidad. Uh-huh. ¿Y cuál era el otro? En clonus. Ah, ok, gracias. Y paratonía es el aumento de tono muscular de forma errática. Entonces, independientemente de la velocidad que tú apliques, va a presentarse algo de dureza. Entonces, eso muchas veces lo vamos a considerar como rigidez. Esto lo evaluamos sobre todo en todos nuestros pacientes mayores, pueden tener un rasgo de paratonía y se pudiera considerar incluso normal y no patológico. Entonces, eso es lo que hay que estar diferenciando muy bien en el paciente. Entonces, un solo signo o solo el tono no es suficiente para integrar un síndrome de neurona motora superior o para integrar una lesión. Entonces, si solo tiene paratonía, a lo mejor es un cambio no patológico. ¿Okay? Y de hipotonía, pues es más fácil. Tono muscular bajo o flacidez, no hay tono. Entonces, diferenciales relevantes, delirium y síntomas neuropsiquiátricos. Siempre tiene que estar en nuestro radar el tiempo, o sea, la temporalidad entre la queja de memoria y los cambios clínicos. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Que estos tres a veces pueden ser hasta intercambiables. Entonces, ahí es donde nuestra historia clínica nos va a definir mejor. Entonces, los síntomas neuropsiquiátricos o también llamados psicológicos y del comportamiento son las alteraciones no cognitivas, las que no responden
propiamente a un dominio a evaluar. Estos son los dominios clásicos que ya hemos visto. Entonces, de acuerdo a la codificación del DCM, estos pueden o no estar relacionados a un trastorno neurocognitivo. Entonces, pudiera tener otro síndrome asociado. Puede ser un tema afectivo, depresión, puede ser un tema de ansiedad, puede ser un tema bipolar. También lo vemos mucho en los pacientes conductuales. Entonces, también tenemos que tener el radar que no necesariamente los cambios psiquiátricos son demencia. También hay mayores que tienen bipolaridad, mayores que llegan con esquizofrenia y también tenemos que estarlos detectando. Entonces, los síntomas conductuales o de comportamiento que vamos a ver: ideas delirantes, agitación o agresividad, ansiedad, apatía, irritabilidad o labilidad emocional, trastornos del sueño, vocalizaciones aberrantes, que son estos sonidos a veces incluso guturales que hacen los pacientes y que no tienen ningún sentido, alucinaciones, depresión, euforia, desinhibición, conductas motoras aberrantes, como estos movimientos en los que el paciente se la pasa caminando de un lado a otro o está nomás moviendo la manita así de formas extrañas, pero no es mano alienígena, y trastornos de alimentación. Y muchos de estos los podemos evaluar con herramientas como el inventario de neuropsiquiátrico de Cummings, el NPI. Entonces, importante también, vamos a tener una clase específica de esto, hacer la diferencia entre una demencia clásica o un deterioro rápidamente progresivo. En consenso hablamos de temporalidad, de acuerdo a la definición más estándar, son 2 años, pero algunos ya consideran incluso desde 1 año. Y el otro es la demencia de inicio temprano, que son la que debe iniciar antes de que sean nuestros pacientes geriátricos, ¿okay? Antes de los 60 años. La definición estándar es 65, pensando en los pacientes de cortes americanas o de primer mundo. ¿Okay? Y de los diferenciales de los rápidamente progresivos, los clásicos son la enfermedad crónica, Creutzfeldt-Jakob, y las inmunomediadas, tocando ahí un poco con las neoplásicas como paraneoplásicos. ¿Okay? Entonces, siempre tiene que considerarse, sobre todo si la queja no está bien definida en cuanto a temporalidad. Y eso, pues, muchas veces va a ser de parte de la familia porque no se tiene bien el dato. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a enfocar nuestra evaluación? Caracterizar lo mejor posible el trastorno neurocognitivo de base, ya sea con nuestras pruebas de tamizaje o pruebas extendidas. Ver o no si hay reversibilidad de los síntomas y ver qué tratamientos se han empleado o se van a emplear. Caracterizar si la presencia o no de síntomas neuropsiquiátricos, gravedad, consecuencias en el cuidado o en la salud del paciente, cambios que haya habido en los síntomas o agrupación de tipo de síntomas que se presentan. Hacer un plan y evaluar la efectividad del plan. Entonces, hay diferentes enfoques de atención. El que ahorita les voy a poner es uno que se usa para la prescripción apropiada, pero también funciona extrapolado a este enfoque donde vemos los factores médicos, los factores de medicamento, los factores de comportamiento, los factores personales y los factores sociales para formular el plan de tratamiento. ¿Okay? Nosotros como geriatras tenemos que ser los que den el tratamiento integral. ¿De acuerdo? Entonces, en el abordaje diagnóstico no cambia. Hay que hacer una historia clínica y exploración física apropiada. Hay que definir el plan tanto con el paciente como con el cuidador y las pruebas de escrutinio son un must. El punto 3, neuropsicología, ahorita en nuestro medio está reservado a casos complicados o casos tempranos y los auxiliares diagnósticos. ¿Okay? Entonces, este es el modelo estándar que se usa, por ejemplo, en la clínica de memoria del instituto. Esto obviamente ya ha cambiado de acuerdo con el uso de herramientas diagnósticas más precisas, de biomarcadores. En por ejemplo, todavía vemos los patrones clásicos de cortical y subcortical. Sabemos que no es lo más apropiado, pero nos ayuda a orientar un poco el manejo. ¿Okay? Entonces, esta es la propuesta del Grupo de Trabajo Internacional, donde vemos los diferentes pasos de acuerdo al nivel de atención. Entonces, a nosotros nos toca al menos tener el paso 1 y 2 de la evaluación. ¿Okay? Historia clínica completa, pruebas de laboratorio de sangre y de imagen, una evaluación cognitiva inicial y si se tiene neuroimagen, mejor.
Paso 3, eso ya ahorita ya está llegando, que es el uso de los biomarcadores para patología Alzheimer, que con eso nos vamos a tener diagnóstico si cumple o no definición para Alzheimer, lo cual, aunque no sea candidato para biomarcador, también te orienta para el tipo de tratamiento que le puedes ofrecer. Sabemos que los pacientes con FT no responden al tratamiento con Alzheimer, pero sí responden a algunas otras alternativas, igual con las demás demencias. Entonces, los biomarcadores, aún aunque no nos vayan a servir para promocionar el monoclonal, nos pudieran incluso orientar para un tratamiento más apropiado. Entonces, de factores de riesgo, ya para acabar, eh, los invito a revisar esta actualización. Fue el año pasado, se actualizaron de 12 a 14 factores de riesgo. Incrementamos el porcentaje de cambio de 40 a 45% al controlarlos. Sabemos que los no modificables ya conocidos, edad avanzada, APOE, mujeres porque pues, son más longevas y se estima que tengan una mayor carga de tau y con los nuevos criterios la mayor carga de tau nos habla de mayor progresión de la enfermedad. ¿Okay? Y destacar el énfasis de los factores de riesgo cardiovasculares que cada vez están teniendo mayor peso en la salud cerebral. También se tuvo una actualización de estos mismos factores, en este caso los 12 factores implementados a nivel Latinoamérica, donde vemos que sigue siendo todavía mayor el porcentaje de cambio que podemos ofrecerle a nuestros pacientes, arriba del 50%. En México, si bien se utilizó el ENSANUD, que sabemos que tiene sus limitaciones como encuesta para el tema de demencias, pues sigue arrojando cifras interesantes donde la obesidad, hipertensión, diabetes, depresión, elemento social tienen un porcentaje importante al compararse con el resto del mundo y con Latinoamérica. Entonces, la propuesta actual pues es incorporar estos modelos de factores de riesgo para reducir la carga vascular, la carga neuropatológica, el estrés y la inflamación y mejorar la reserva cerebral para prevenir o retrasar el inicio de los síntomas demenciales. E incluso se habla de incorporar los biomarcadores de patología Alzheimer para escoger el mejor tratamiento o la mejor estrategia y plan, ya sea para el tratamiento estándar o para inclusión a estudios trials clínicos. Finalmente, viendo la parte de intervención por etapas, ya también el uso o clasificación con biomarcadores nos va a permitir estadificar mejor al paciente. Esta es una gráfica donde se utiliza el CDR como medida de demencia, pero en general esta es la tarea que nos toca a nosotros como geriatras, desde etapas en las que son cognitivamente normales para establecer directivas de atención, cuando ya tienen deterioro cognitivo leve para ver la supervisión de medicamentos, ver las pruebas en cuanto a quién se va a encargar de las finanzas, quién se va a encargar de las citas médicas, evaluar si se puede o no seguir manejando, que siempre es una pregunta en todos los foros de que quién puede seguir manejando a su edad. Y cuando ya pasamos a las etapas avanzadas, pues ver ya la supervisión completa, el riesgo de caídas, el tratamiento de hospital y de soporte, y en los casos de la demencia avanzada, ya los cuidados de hospicio o de final de vida. Entonces, para llevar a casa, que es importante recordar, envejecer no significa padecer deterioro cognitivo. Ante la duda, siempre es preferible referir a una evaluación, no normalicen las quejas y no porque ustedes estén familiarizados con la demencia crean que ya saben todas las demencias. Se vale preguntar. La prevención inicial es desde etapas tempranas, entonces familiares, colegas, en todos los foros que tengan oportunidad de participar y enfocar la parte de prevención. Y recuerden que existen causas reversibles, hay que buscarlas. Ya tendremos esa clase específica de demencia rápidamente progresiva, donde incluimos las causas reversibles. ¿De acuerdo? Y listo. Antes de que se me acabe el tiempo, muchas gracias. Entonces voy a ponerle pausa y ahorita nos conectamos.